Bienvenidos a un nuevo videito Jiguk con más Jiguk. Como siempre tenemos más cositas, incluso una actualización de Jungkook que deja pensando bastante, y es que se puede interpretar de distinta manera. Así que sin más, comencemos. 요즘 전국 En el anterior videito habíamos visto cómo Jungkook reaccionaba cuando los reporteros hablaban acerca de Jimin, y es que Jungkook simplemente sonreía y se reía. 정국 씨가 지민 씨하고만 다녀서 요즘 정국 씨가 지민 씨하고만 다녀. Ya que los reporteros pues saben cosas, porque incluso pues aquí le dijeron que solamente Jungkook en estos días solo sale con Jimin. Algo muy cierto, porque anteriormente solo lo habíamos visto saliendo con Jimin a todas partes. 다녀서 Esta sería la fotito que Jungkook publicaría en Weverse avisándonos de que ya había llegado a Los Ángeles. Esta fotito también cuenta con descripción, pero sin duda que es curiosa la foto que nos publica Jungkook. La descripción sería "cuánto tiempo sin verte". Pero realmente esto suena como si estuviera diciéndoselo a otra persona y no a ARMY. Y esto de "cuánto tiempo sin verte", la verdad que a mí me suena que Jungkook realmente le mandó este mensaje a Jimin, ya que es la primera vez que están separados después de tanto tiempo juntos. Y es que habían sido 4 o 5 días que no estaban juntos. Y bueno, aquí agregar que esta es teoría mía, pero yo siento que esto fue para Jimin y no fue para ARMY. Ahora, en la misma publicación de Jungkook, pues podemos analizar su carita, su rostro, y vemos aquí sus labios. E incluso pues así lo publica Jungkook, esta fotito, y sus labios están rojos hinchados. Una cosa más que para mí me hace más teorizar, obviamente, y más de Lulu, el que nos viniera a presumir de esto. Y por otra parte aparecerían unos dibujitos de Chimi y Cookie en la entrada de un restaurante que al principio no sabíamos que era Antoya, pero después se publicaría que durante el rodaje de Está Seguro, el restaurante donde Jimin y Jungkook comieron en Antoya, Nueva York, colocó un dibujo de Chimi y Cookie en la entrada para celebrar el aniversario del programa. Incluso mostraron fotos de Jimin y Jungkook comiendo allí en la televisión, y por supuesto que también el cartel que pusieron, por eso no se sabía primero el lugar donde era. El cartel diría: "el lugar secreto de los idols de K-pop. Adivina quién, descubre dónde nos sentamos". Este sería el cartel K-pop Idol Secret, como vemos ahí las palabras, justamente Chimi y Cookie, un cartel bastante bonito. Pero todavía hasta este momento no se sabía de dónde provenía ese cartel. Así que varios hicieron esta comparación con Antoya antes de que se publicara, y habían sido estas mismas escaleras que se mostraban también en el cartel, así que por eso dieron con que era Antoya. Igualmente ya después saldría que igualmente en Antoya pusieron a Jimin y a Jungkook con el programa, y que sí confirmaban que era Antoya. 야, 내일 모닝이냐? 응. 너 병원 갔다 왔다며? 왜? 뭐 아파서? 목 아파? Y también tenemos esta partecita de Are You Sure en Antoya, pero se dice que realmente ellos después fueron a Antoya modo privado y solamente fueron ellos dos, sin cámaras y sin nadie más. 떠나는 건데. 많이 아프셔? 안돼. 안돼. 그만해. 아, 지금 굉장히 괜찮아진 거야. 아니야 아니야. 그러니까 더 괜찮으려면 가만히 있어야 될 거 아니야. 말하지 말고. También por supuesto tenemos esta fotito, pero fue cuando fueron a Vietnam, y justo tenemos a Jimin y Jungkook en el avión, y sí, fueron los dos juntitos el uno al lado del otro. Incluso también este nuevo videito también de Vietnam, donde Jungkook se encuentra en la parte de enfrente, Jimin en la parte de atrás, pero en medio también se encontraba el manager de Jungkook, más guardaespaldas cuidando a Jimin en la parte de atrás. También nos darían un nuevo ángulo del aeropuerto justo cuando volvieron de Vietnam,
pero aquí se ve como Jimin pasa el control de seguridad. Jungkook ya lo está esperando. Después Jungkook incluso se ponía a jugar con Jimin con su boleto, y es que no le puede quitar las manos de encima a Jimin. Y por supuesto no podía faltar este videito de cuando Jungkook estaba rumbo a Los Ángeles y que también iba Tae ahí. Tae toma la foto en segundos porque Jungkook efectivamente iba súper pero súper rápido, o sea, quería irse a Los Ángeles muy rápido. Eso adelanta a Tae. Incluso también en esta parte se llegó a la conclusión de que Jungkook incluso le dice a Tae pali pali, o sea, rápido rápido, que acelerara a Tae, o sea, estaba apurando a Tae para que se apresurara. Recordemos también que no es la única vez que Jungkook hace esto, pues cuando llegaba también del aeropuerto se le vio correr en el aeropuerto y dirigirse a la salida, y es que Jimin ya lo esperaba en su casa. Jimin estaba en casa de Jungkook, así que Jungkook corrió por el aeropuerto. También estas serían algunas fotitos ya en Los Ángeles que compartiría Tae. Se pueden ver las manitas tanto de Jimin como de Jungkook, también la de Tae, y incluso que también Tae compartiría esta fotito de Jimin, aunque no completa. También un videito de Jungkook en el avión, y justo Jungkook estaba viendo un anime. Aquí quiero agregar este momentito y muchos más que están resurgiendo. Por ejemplo, este donde se ve a Jungkook, que el traje de Jungkook no brilla. No tiene brillos en ninguna parte, pero Jimin sí, su traje es bastante brilloso. Lo curioso es que Jungkook después aparece con su traje lleno de brillos. Aquí en este momentito se lo puede ver a Jungkook ahora sí con ese traje lleno de brillos, como si hubiera estado pegado, abrazado a Jimin completamente y se le hubieran pegado esos brillitos que Jimin traía.